Entonces, de esta forma, es como Dios alimentó con los dichos de su boca, con lo que le dijo directamente a Moisés. Diles que les voy a traer el maná. Fue de la boca de Dios que salió el alimento que el pueblo hebreo tuvo a disposición durante su travesía por el desierto. ¿Ok? Entonces, la palabra que sale de la boca de Dios es poderosa y tiene la capacidad de transformar, de hacer la diferencia. Pero ¿cómo vamos a ser transformados por la palabra si nunca la hemos leído? Si nunca hemos visto a plenitud totalmente todo lo que la Escritura dice desde Génesis hasta Apocalipsis. Y seguramente mientras usted esté leyendo la Biblia de tapa a tapa va a haber muchas cosas que no va a entender. Pero por eso usted puede hacerlo con una hojita, con una libreta y un lápiz, un lapicero, y anotar esas cosas que no entiende y después traer las dudas para ver cómo las evacuamos, hermanos. Pero es un compromiso que nosotros debemos asumir con Dios. ¿Para qué? Para conocerlo, para acercarnos a Él, para desarrollar una relación con Dios que realmente transforme nuestra vida. Amén. Dice en Romanos capítulo 10 y el versículo 17, dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra del Señor. La fe viene por el oír. ¿Cómo nosotros podríamos adquirir fe si no hemos escuchado a otros hablar de las grandezas de Dios? Ustedes saben cómo es que el pueblo de Israel mantenía su fe. Cómo es que el pueblo de Israel a lo largo de los siglos se ha mantenido creyendo en Yahvé, en el Dios de sus antepasados. Porque ellos tenían una tradición oral. Entonces ellos oralmente le contaban a sus hijos todas las cosas que Dios había hecho. No tenían en aquel momento escritura, entonces no tenían cómo registrarlo. Lo de la escritura fue algo posterior. Pero en esos inicios, digamos, cuando Dios empezó a tener esa relación, a desarrollar esa relación con su pueblo, lo que hacían era hablarlo con sus generaciones. Y esta palabra que te estoy mandando hoy la hablarás cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes y la pondrás en los dinteles de tu puerta, etc. Eso fue algo que Dios le dijo a su pueblo que hiciera. Que lo repitieran constantemente, que constantemente estuvieran hablando de las palabras que Dios les había dicho. ¿Para qué? Pues para que no se les olvidaran. Porque no existía el libro, no existía, ellos no tenían escritura. Entonces, al no tener escritura, no tenían cómo anotar todo lo que Dios había dicho. Entonces, lo repetían y lo repetían y lo repetían y lo repetían para que a nadie se le olvidara todas las grandezas que Dios había hecho. Entonces, ahora Pablo, en la carta a los Romanos, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Entonces, si usted quiere que su fe crezca realmente de manera significativa, tiene que escuchar la palabra del Señor. ¿Dónde está la palabra del Señor? En la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a pensar que nuestra fe puede crecer si no acudimos a las Escrituras para oír la palabra del Señor? Difícilmente. Vea lo que dice ahora el mismo Pablo en la carta a los Romanos, ahora en el capítulo 1 y el versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio de Dios se revela por fe y para fe, porque ahí está escrito. Otra vez, la fe que nosotros tenemos, la fe que nosotros sustentamos, la fe que nos hace creer en la superioridad de un Dios, en esa entidad divina que mueve, que sostiene nuestra vida, viene por lo que nosotros oímos. O por lo que nosotros leemos, por decirlo de esta forma. Es como si la Biblia hablara. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, es como si Dios directamente nos estuviera hablando a través de las páginas de la Biblia. Por eso es que es tan importante que nosotros reconsideremos la idea de leer completamente las Escrituras. ¿Cuántas personas que han leído completamente la Biblia usted conoce? Probablemente no muchas. Qué privilegio, qué orgullo
poder decirle a alguien, yo he leído la Biblia completamente. ¿Usted se imagina que usted pueda decirle a alguien, yo he leído la Biblia completa de tapa a tapa? ¿Por qué? Porque entonces usted va a saber qué dice ahí y qué no dice ahí. ¿Cuántas personas han dicho que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré? En ninguna parte de la Biblia está. En ninguna parte. Ese pasaje no existe en la Biblia. Pero usted oye a las personas repitiendo en una y otra oportunidad, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que ninguna hoja de un árbol cae si no es por la voluntad del Señor. Tampoco lo dice la Biblia. Esas palabras son del Quijote de la Mancha. Imagínese. ¿Quiénes son las personas que dicen estas cosas y repiten estas cosas? Los que nunca han leído la Biblia. ¿Por qué? Porque no saben que la Biblia no dice eso. Entonces, qué orgulloso, qué satisfacción podría ser para uno el poder decir con orgullo, con gusto, con regocijo, yo he leído completamente la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ve este último pasaje que está aquí en Hebreos capítulo 11 y el versículo 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Qué difícil esto, hermanos. ¿Cuánta fe tenemos? ¿Qué tan cierta es esa fe que tenemos? ¿Qué pasa cuando las cosas se ponen feas? Empezamos a dudar de la existencia de Dios. Empezamos a dudar de que Dios realmente esté pendiente de las necesidades de la humanidad o de los hijos suyos. Empezamos a pensar un montón de tonteras. ¿Por qué? Porque nuestra fe no es firme. Y sin fe no podemos agradar a Dios. ¿Cómo adquirimos fe? La fe viene por el oír, dijo Pablo en Romanos 10:17. Entonces, si usted quiere tener fe, si usted quiere que su fe realmente crezca, tiene que oír la palabra del Señor. O sea, tiene que abrir las páginas de la Biblia y leer lo que la Biblia dice. No hay otra manera de hacer esto, hermanos. No hay otra forma en que podamos completar esta tarea. No existe otra manera. ¿Ok? Y es algo que nosotros tenemos que desear, es algo que nosotros tenemos que amar. Es algo que conforme lo vayamos haciendo se va a convertir en parte de nuestra vida diaria. Y usted, el día que no pueda leer la Biblia, usted se va a acostar con ese pesar, con ese sentimiento de algo me faltó, como cuando usted dice, hoy no tomé café en todo el día y viera cómo le ha pasado de feo. Ok, cuando usted no lea la Biblia, después de hacerse el hábito, usted va a decir, hoy no leí la Biblia en todo el día y no tengo paz. ¿Por qué? Porque no escuchó la voz del Señor hoy. Usted dice, es que Dios no me habla, es que Dios no me responde. Lea la Biblia. Ahí es donde Dios responde muchas de las preguntas que nosotros tenemos, directamente en las Escrituras. Entonces, Dios te quiere dar las respuestas, pero vos no querés recibirlas porque no abrís la Biblia para nada. Solo de vez en cuando vas al culto, cuando alguien menciona algún pasaje y vas y lo abrís en la Biblia y ya ni Biblia física tenés, ahora lo haces en el teléfono. Y entonces, abrís un pasaje en la Biblia y empezás a leer y cuando te das cuenta te pusiste a ver el WhatsApp y te pusiste a ver el Facebook y te perdiste. Yo les recomiendo, hermanos, que si vamos a empezar con un programa de lectura, ojalá lo podamos hacer en una Biblia física, en una Biblia de papel. ¿Por qué? Porque usted la Biblia de papel la puede subrayar, le puede hacer marquita, le puede hacer comentarios, le puede hacer notitas. ¿Qué importa que la Biblia esté llena de letras y de marcas? Y yo me acuerdo muchas veces haber visto Biblias que tienen marcador amarillo, marcador rosado, marcador azul, letritas aquí, pasajes allá, subrayado, porque son Biblias que se usan. Una Biblia que se usa, si tiene que estar así, es lógico. Vea el caso de Esdras. Esdras es un buen ejemplo de lo que es amar y apreciar la palabra del Señor. Dice Esdras en el capítulo 7 y el versículo 10. Dice así: ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Dice, había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor.
Qué profundidad, ¿verdad? Cuando nosotros comprometemos el corazón en algo, cuando usted quiere alcanzar algo y usted pone todo su empeño y todo su corazón en conseguir eso, ¿verdad que lo termina haciendo siempre, tarde o temprano? ¿Por qué? Porque usted no se rinde, porque usted no se cansa, porque usted está completamente involucrada o involucrado y comprometido con esto. ¿Alguien iba a decir algo? Ok, seguimos. Entonces Esdras es el mejor ejemplo de esto precisamente. De alguien que dedicó su corazón, que se comprometió con Dios, que tomó una decisión y dijo: esto lo voy a hacer porque lo voy a hacer, porque es importante para mí, porque no voy a crecer, porque no voy a aprender acerca del Dios al que le sirvo si no me acerco a su ley para saber cómo es ese Dios, qué es lo que ese Dios pide, qué es lo que ese Dios espera de mí. Es la única forma, hermanos. No hay otra manera. Vea lo que le recomienda el apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 4 vamos a leer el versículo 2 y después los versículos 12 y 13. Timoteo 4, 2 y el 13 y el 16. Dice así: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta, redarguye con mucha paciencia e instrucción. Pero vea lo que le dice ahora en el 13 y el 16, porque recuerden que Timoteo era pastor, ¿ok? Había sido nombrado pastor por el apóstol Pablo. Ahora en el versículo 13 y el versículo 16 dice lo siguiente: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera, o sea, mantente, agárrate duro de estas cosas, porque haciendo esto asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura de las Escrituras. Es importante, es muy importante. Hay disciplinas espirituales que son básicas, hermanos. La oración es una disciplina espiritual básica. La lectura de las Escrituras es una disciplina espiritual básica. No podemos crecer si no leemos la Biblia. No podemos crecer si no tenemos comunicación con el Dios de la Biblia. Difícilmente eso va a ocurrir. Entonces usted nunca va a pasar de ser un simpatizante de las Escrituras y nunca va a llegar a ser un verdadero hijo de Dios. Y nunca va a llegar a ser un verdadero nacido de nuevo, porque ni siquiera entiende lo que es eso. Porque eso lo aprendemos a través de la Biblia, lo aprendemos a través de las Escrituras, a través de las cosas que Dios dijo, lo que le dijo a los profetas, la manera en que los profetas actuaron, hicieron las cosas, lo que el mismo Hijo de Dios dice. ¿Cómo lo vamos a aprender si no leemos en la Biblia? Difícilmente, hermanos. Porque la Biblia es importante para muchas cosas. Vea lo que dice el Salmo 119, 105. Lo dijo el salmista David. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¿Por qué? Porque la Biblia ilumina el camino, nos guía, hermanos. Nos dice por dónde sí y por dónde no. ¿Cómo vamos a saber si estamos haciendo lo correcto o no si no leemos la Biblia? ¿Cómo vamos a saber si lo que estamos a punto de decidir está conforme a la voluntad de Dios o no, si no nos acercamos a la Escritura para entender y saber cuál es la voluntad del Señor? No lo vamos a poder lograr, hermanos. Vea lo que dice Hebreos 4:12 para reforzar esto del poder de las Escrituras. Dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No estamos hablando de cualquier libro, hermanos. No es el Quijote de la Mancha. Es las Sagradas Escrituras, el registro de las palabras dichas por Dios, el registro de la interacción de Dios con el hombre, el registro del carácter, de la personalidad de Dios. Entonces, por eso es que es tan efectiva, hermanos. Les voy a contar una anécdota muy rápidamente.
Hay un libro de estos de la iglesia perseguida que dice que había un terrorista, un guerrillero, que iba y atacaban los pueblos donde había diferentes personas, y siempre los cristianos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por defender sus creencias y por defender su Biblia. Ellos les entregaban a los guerrilleros lo que fuera, pero la Biblia no. Y ellos abrazaban su Biblia y no se soltaban de eso porque ellos entendían el valor de este libro. Y entonces una vez uno de estos guerrilleros dijo: ¿por qué esta gente está tan loca? ¿Por qué esta gente está dispuesta a que los matemos por este libro? ¿Qué es lo que tiene este libro de especial? Que la gente está dispuesta a morir por él. Y empezó a leer el libro. Empezó a leer el libro. Nadie le predicó. Nadie se lo explicó. Nadie le dijo nada. Él por su cuenta agarró una Biblia y empezó a leerla. ¿Y saben qué pasó? Se arrepintió de todo lo que había hecho. De todo lo que había hecho, de todas sus maldades, de todas las personas que había asesinado, de todo lo malo que había hecho. Se arrepintió con solo leer la Biblia. ¿Está usted entendiendo el poder de las Escrituras? ¿Entiende usted por qué es tan importante que nosotros leamos ese libro que es capaz de transformar la vida de las personas? ¿Por qué? ¿Por qué ese libro es tan poderoso? Por lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 y los versículos 16 y 17. Vea lo que dice Pablo en la carta a Timoteo 3, 16 y 17, segunda carta. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Por eso es que este libro logró tocar el corazón de ese guerrillero y llevarlo a los pies del Señor sin que nadie le predicara. ¿Todavía usted piensa que la Biblia es un libro común y corriente? ¿Todavía usted cree que ese libro metido ahí en el librero va a transformar su vida? No, así no, hermanos. Perdón, pero no. Eso no va a ocurrir. El libro hay que abrirlo. La Biblia es como un paracaídas. No sirve absolutamente de nada si no se abre. Imagínese usted un paracaidista que haya agarrado el paracaídas y se lo haya puesto a la espalda, y en plena caída libre en el aire se dé cuenta que el paracaídas no se abrió. ¿Qué le va a pasar? Se va a estrellar contra el suelo y se va a matar. La Biblia no sirve si no se abre. No sirve de nada. Y puede